Sean bienvenidos a una nueva aventura de terror. Gracias a todos por el apoyo en esta comunidad que cada día crece más y más. Las Tres Brujas, escrita por Ricardo Miranda. Nunca fui un creyente de los temas paranormales. Mi vida transcurría tranquila en el pequeño pueblo provinciano en el que vivía desde pequeño. Mi familia tenía una tienda de abarrotes fundada por mi padre en la década de los años 70. La tienda había prosperado y tenía una numerosa clientela de las rancherías cercanas a la población. Mi padre se retiró de la atención a los clientes debido a una diabetes que le fue diagnosticada. A causa de eso, yo me quedé a cargo de aquel negocio que conocía a la perfección. Entre las personas que frecuentaban nuestra miscelánea estaba don Mateo, un viejito famoso por su conocimiento de la herbolaria y que también hacía limpias. Se decía que había nacido con dones para ayudar a la gente. Se había quedado soltero y vivía solo en una humilde casita de palos y ladrillos en las orillas del pueblo. En una ocasión llegó a la tienda. Siempre fue un hombre amable y muy educado, a pesar de que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela debido a la pobreza que se vivía en las décadas de principios de siglo en nuestro país. Ese día, al saludarme, puso en mi mano un pedazo de tela de un color blanco amarillento, que al parecer guardaba algo en su interior. Estaba doblado, de modo que hacía un molote con su respectivo nudo. Antes de que pudiera preguntar algo, él me dijo: «Guarda esto siempre en tu bolsillo y no olvides que la fe es la protección más poderosa que tenemos ante el ser maligno». Le di las gracias y le regalé algunos víveres y un poco de dinero. Esa noche llegué a casa con mis hijos y mi esposa después de cerrar el negocio. Me quité la ropa para darme un baño, cenar y luego ir a dormir para empezar la jornada temprano al día siguiente. Pasaba la medianoche, era una madrugada fría. De manera abrupta, un ruido de cosas que caían se escuchó en el patio trasero de la casa. Rápidamente tomé una escopeta que tenía escondida en un ropero y salí para ver qué ocurría. Solo encontré algunas tinas y cubetas metálicas que usábamos para lavar la ropa regadas por todo el lugar. Acto seguido, se pudo escuchar como un trueno y una carcajada con un eco que resonó por todo lo ancho del espacio del cielo que alcanzaba a ver. Después de eso, en la oscuridad de la noche, pude ver 3 bolas de fuego que pasaron volando por encima de la casa. Después, se escuchó ladrar a los perros de los vecinos y a las aves sacudir sus alas asustadas desde los nidos. Mis hijos lloraban asustados. Mi mujer tenía un rosario entre sus manos y rezaba invocando a todos los santos y a Dios Padre Todopoderoso. Entonces recordé el objeto que don Mateo me había dado ese día. Corrí a buscarlo y le desaté el nudo con prisa. Solo había un polvito con pedacitos de un material blanquecino que parecían huesos astillados. A la mañana siguiente, antes de ir a la tienda, me dirigí a la casa del viejo Mateo. Creía que ese hombre me había maldecido o algo por el estilo. Les repito que soy un ignorante de las cosas sobrenaturales. Al llegar y tocar la desvalijada puerta de la choza del curandero, me percaté que 3 pájaros oscuros y enormes estaban parados en unas ramas de un árbol cercano. Un joven me abrió la puerta. Cuando le pregunté por don Mateo, me respondió que se encontraba muy enfermo, que a veces iba a visitarlo para ayudarlo con sus trabajos y que esa mañana lo había encontrado tirado en el suelo sin poderse levantar ni hablar. Según el conocimiento del joven aprendiz, aquello que le pasaba al anciano ya le había ocurrido antes. Me contó que muchos años atrás, cuando el anciano era joven, ya había descubierto sus habilidades y que tuvo que enfrentar a unas brujas famosas por su maldad y por su poder, que de vez en cuando bajaban de la sierra en forma de bolas de fuego para robar a los niños del pueblo y repartir calamidades a los hogares, pero que gracias a la oración y a unas reliquias de un santo martirizado en la guerra cristera, las había podido vencer y desterrar. Ahora que estaba debilitado físicamente por los años,
Había crecido en sabiduría, pero su cuerpo no podría soportar los maleficios de aquel trío de servidoras del maligno. Por eso había tomado una decisión: dividiría las reliquias que consistían en prendas del vestido y huesos del santo y las repartiría entre las familias del pueblo que seguía siendo creyente del Dios que todo lo puede. De esa manera el pueblo seguiría protegido. No contaba con la visita de las esposas del diablo, que lo habrían atacado al verlo desposeído de los sagrados objetos. Lo habían dejado moribundo, aunque seguía poderoso de espíritu después de su noble sacrificio. Le pedí al joven me dejara verlo después de escuchar esa sorprendente y macabra historia. El joven asintió y me llevó al cuartito cubierto de unas viejas placas como techo y a un pequeño catre donde estaba don Mateo, que al escucharme llegar abrió sus ojos. Me prodigó una sonrisa y le tomé las manos al tiempo que le daba las gracias con un nudo en la garganta que apenas me dejó balbucear unas palabras. El anciano movió la cabeza ligeramente, aprobando mi gesto. Después volteó su mirada al cielo y exhaló su última respiración. Me limpié las lágrimas con la parte posterior de la mano y me dispuse a regresar. Los pájaros negros ya no estaban en el árbol cuando salí del jacalito. Ahí me enteré que en realidad había visitado las casas de los vecinos del pueblo para dejar su amoroso obsequio. Nos pusimos de acuerdo para sepultar a don Mateo y levantamos una ermita afuera de su casa para agradecer su sacrificio. Nunca más volvimos a ver las bolas de fuego. La mascota del diablo. Escrita por Alexander J.R. Era una fría tarde de invierno cuando fui a visitar a mi abuelo en un pueblito alejado de la ciudad. Cuando era niño me agradaba escuchar las historias que él me contaba, de fantasmas, de misterios y peleas épicas con seres extraños y desconocidos. Actualmente, a mis 26 años de edad, después de haberme graduado en una licenciatura en filosofía, dudé de todas las historias de mi abuelo. Creí que solo quería entretenerme, como aquella vez que me contó que un hombre fue dado por muerto y mientras lo velaban se levantaba del ataúd. Quizás solo quería asustarme cuando mencionaba que en aquel camino que conducía a un río se aparecía una mujer llorando y cuyo rostro jamás debería ser visto. Todas esas historias se me habían olvidado, porque decidí no creer en ello, porque hoy en día las personas ya han perdido el miedo, ya a nadie se le aparece el demonio debajo de los puentes, ya nadie logra ver a la Llorona, y esas historias se están perdiendo con el paso de los años. Sin embargo, hay algo a lo que siempre le he tenido miedo, y es a las serpientes pese a mi escepticismo. Cuando veo una serpiente busco la manera de deshacerme de ella a como de lugar, y precisamente en estas épocas de humedad y lluvia es donde más se las puede encontrar. Mientras iba por leña con mi abuelo, me encontré con una enorme serpiente de colores vistosos. Tenía muy marcado el rojo y el negro, y su cabeza pintaba de amarillo. Me quedé conmocionado, varado, mirando fijamente a ese horrible animal que se mantenía quieto con su mirada hacia mí, o eso pensé. Esos segundos de tensión fueron interrumpidos por un grito de mi abuelo: ¡Mátala! ¡Mátala! Y de una abrupta reacción de mi parte. Retrocedí un par de pasos y tomé una enorme roca. Mi abuelo intentó impedir que lo hiciera, pero no pudo. Levanté la roca con ambas manos hasta la altura de mi cabeza y la lancé con mucha fuerza sobre la serpiente, que seguía quieta. Recibió el impacto en la cabeza y gran parte del cuerpo. Solamente su cola podía visualizarse cómo se retorcía, mientras mi abuelo se veía preocupado. «Rápido, tienes que rematarla con un palo. Si no la matas con un palo, ella revivirá y te seguirá para vengarse», fueron sus palabras mientras me acercaba un palo de leña. «Ay, abuelo, por favor», dije mientras me sentía más tranquilo al ver que la culebra dejaba de retorcerse paulatinamente. «Deja de creer en estas tonterías, por favor.
Ya está muerta, es imposible que reviva. Sentencié mientras le quitaba el palo de sus manos, y aunque insistía que lo hiciera, me lo llevé a casa para demostrar que yo tenía la razón. Daba la medianoche mientras dormía, sentí que el ambiente se tornaba pesado. Un olor rancio a sangre se percibía levemente, y la oscuridad, más el sonido de algo arrastrándose, empezaba a intimidarme. Luego sentí un extraño frío en mis pies deslizándose lentamente hacia mis rodillas, así que di un grito estrepitoso y levanté la cobija con una mano mientras buscaba mi celular con la otra para encender la linterna. Cuando la encendí pude ver a la serpiente que había matado horas antes, enroscándose en mi pierna. Su áspera piel me rozaba los vellos y la sangre parecía enfriarse dentro de mis venas. La sensación de ver su rostro aplastado y ensangrentado me causaba horrores jamás antes vividos, y estuve a punto de desfallecer si no hubiera sido por mi héroe. Mi abuelo llegó a tiempo para agarrar de la cola y lanzarla contra el piso, y con la ayuda de un palo de Guayacán empezó a golpearla hasta que la serpiente dejó de moverse. Desde ese día, no volví a contradecir a mi abuelo y esa experiencia no será arrancada jamás de mi memoria.